grabando todo el espacio de la conferencia. Igual, las personas que se quieran unir o acompañarnos a través de Facebook Live, también estamos transmitiendo por este medio a través de la fanpage del doctor John Brochero. La conferencia tiene una duración aproximada de 2 horas, a través de la cual pueden ir registrando sus preguntas a través del chat, que con todo el gusto yo se las iré presentando a la doctora Dora para que las podamos ir resolviendo en el transcurso de la conferencia. Agradecemos a todos su puntualidad y su espera y le doy la bienvenida a la doctora Dora Pinzón. Doctora, bienvenida. Muchas gracias, Valeria. Muy buenas noches para todos. Tú me indicas, estamos bien de audio, ¿sí? Sí, doctora, estamos bien de audio. Perfecto, bueno, muchas gracias. Bienvenidos a todos. El tema que vamos a ver el día o esta noche es el uso adecuado de dispositivos inhalatorios en enfermedades respiratorias crónicas no transmisibles. Permítanme un momento que... Esta es mi declaración de conflicto de interés, como lo mencionaron anteriormente. Soy presentadora de servicios para GSK, trabajo con AXA Asistencia Colombia. Los temas que vamos a ver, algunos conceptos básicos, qué tipo de sistema de inhalación encontramos y el uso correcto de cada dispositivo inhalatorio. Que acá valga la aclaración, toda la información que nosotros traemos es o corresponde a la ficha técnica de cada dispositivo inhalatorio. Los hemos ordenado en orden alfabético con la finalidad de tener transparencia y balance en la información que vamos a brindar. Y vamos a empezar. Entonces, algunos conceptos básicos, ¿qué es la terapia inhalada? La terapia inhalada es una de las formas que nosotros tenemos para dar tratamiento a las diferentes enfermedades pulmonares obstructivas. ¿Por qué se utiliza esta terapia o se prefiere utilizar la vía inhalatoria? Porque tiene varias ventajas. Ventajas como las que vemos en la diapositiva, en donde nos refiere el medicamento va directamente al órgano diana, tiene una alta concentración de medicamento directamente pues en los pulmones, tiene un rápido inicio de acción, es mejor tolerada y aceptada. Sin embargo, el principal problema con el que nos enfrentamos nosotros los educadores es en el desconocimiento por parte del paciente en el uso adecuado de cada dispositivo inhalatorio. De allí porque nos convertimos en una piedra fundamental para poder nosotros realizar o hacer entender o comprender mejor y brindar toda la información al paciente sobre el tipo de dispositivo que le ha sido indicado y en muchas ocasiones tener claridad en no solamente uno, como sabemos los pacientes con enfermedades respiratorias crónicas posiblemente tienen 2 o hasta 3 dispositivos inhalatorios, y nos convertimos entonces nosotros en las personas en que les vamos a dar la mayor información posible acerca de este tema. ¿Qué factores pueden afectar el depósito pulmonar del fármaco? Como lo vemos acá perdón que me salté la diapositiva. Tenemos 3 grandes grupos. Los grandes grupos que pueden llegar a afectar el depósito pulmonar de un fármaco cuando hablamos nosotros de aquellos que corresponden a las características del dispositivo, porque depende de la resistencia interna que tenga cada dispositivo, de la formulación, de la misma consistencia de la dosis. En cuanto a la anatomía y fisiología de la vía aérea, claro que es un factor importante en el depósito pulmonar del fármaco, porque depende del estadio de la enfermedad, del tamaño pulmonar, de la misma morfología que tengan los pulmones. No es lo mismo administrar un medicamento, el mismo medicamento en un paciente y la misma dosis en un paciente que tenga una enfermedad respiratoria crónica, perdón, aquel que está pasando por un episodio agudo de la enfermedad. Y por último, la maniobra inhalatoria, que la maniobra inhalatoria cobra cada vez más importancia en cuanto a hacer relación a que el paciente debe estar educado, debe conocer, perdónenme un momentito, por favor.
conocer cuál es la técnica de inhalación, que nosotros evaluemos cuál es el flujo inspiratorio del paciente, a qué volumen lo está realizando, cuál es el periodo de pausa postinspiratorio, que generalmente es en el que el paciente más dificultad presenta. Entonces, estos tres factores, estos tres grandes grupos son los que pueden llegar a afectar finalmente el depósito pulmonar del medicamento. Los mecanismos de depósito pulmonar, cuando nosotros hablamos del tamaño de la partícula, encontramos tres escenarios. El escenario de impactación, difusión y sedimentación, que ya vamos a ver a continuación. Impactación hace relación a aquellas partículas de aerosol que tienden a seguir o a continuar la vía, la curvatura, mejor, del árbol traqueobronquial. Esto ocurre cuando hay un flujo inspiratorio alto, mayor a 100 litros sobre minuto, y cuando el tamaño de la partícula es mayor a 10 micras. Sedimentación, que como es bien sabido por todos ustedes como educadores, es el fenómeno físico a través del cual, por medio del cual empiezan las partículas a ubicarse o a bajar a la vía aérea, donde nosotros necesitamos que ejerzan su función. ¿Esto cuándo ocurre? Cuando las partículas tienen un diámetro entre 5 a 10 micras, se depositan en la vía aérea central, y las partículas que tienen de 5 a 0.5 se ubican en la vía aérea distal. Doctora, disculpe, le interrumpo. La presentación se quedó pausada en la primera diapositiva. No estamos viendo las otras diapositivas. Voy a volver entonces a compartir, ¿te parece, Valerie? Sí, sí, por favor. Si quiere, vuelva a compartir, salga por Escape y se vuelve a compartir. Puede compartir si quiere, doctora, de la diapositiva que iba. Estoy en una diapositiva que es la número 10 de difusión. ¿Me confirmas? ¿Sí? Sí, señora. Allí le puedo dar F5 para proyectarlo a todos. Exacto. Perfecto, doctora. ¿Puede ensayar, por favor, a la siguiente o a la anterior para ver si podemos ver el cambio? Perfecto. Ahí estamos viendo los cambios. Sí, señora. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno. Entonces, y por último, hablamos de la difusión, que la difusión es este fenómeno en el cual las partículas es lo contrario, lo opuesto a la impactación. Si en impactación hablamos que son partículas muy grandes y se tienden a quedar en la vía aérea superior, en difusión son partículas ya demasiado pequeñas, en donde algunas se desplazan o atraviesan la membrana alveolo-capilar o van erráticamente de un sitio a otro, incluso algunas son exhaladas con la respiración. Entonces, en este escenario, al hablar nosotros del tamaño de la partícula, vamos entonces a hacer la primera pregunta. Entonces, por favor, Valeria, ¿me colaboras con la primera pregunta? Claro que sí, doctor. Dice la primera pregunta: ¿puede la maniobra inhalatoria afectar el depósito pulmonar del inhalador? Tenemos como respuesta sí, no o quizás. Entonces, por favor, pueden hacer sus votaciones. Les recordamos a todos que pueden votar en este momento. Aquí solo podemos identificarlos por número. Tenemos de total de 27 participantes, 13 votaciones hasta el momento. La doctora me indica en qué momento paramos la votación para compartir resultados. Yo creo que ya para poderle dar continuidad al tema, Valeria, gracias. Entonces encontramos, sí, perfecto. El 92% de las personas que votaron confirman que la maniobra inhalatoria afecta el depósito pulmonar del inhalador. Sí, recordemos que está dentro de los 3 factores que mencionamos anteriormente,
que los vamos a recordar rápidamente. El primero es características del dispositivo. El segundo es justamente la maniobra inhalatoria y el tercero se relaciona a las características como tal del paciente, la misma función pulmonar. Entonces sí, muy bien por las respuestas y muchas gracias por la votación. Por favor, todas las preguntas que tengan, como lo mencionó anteriormente Valeria, a medida que yo vaya dictando, pues, hablando o compartiendo con ustedes este tema, por favor las pueden escribir o las pueden escalar con Valeria, que las podemos ir resolviendo. Bueno, seguimos entonces con... Perdón, tipos de sistema de inhalación. ¿Qué tipos de sistema de inhalación tenemos? Los que tenemos presentes en esta diapositiva, que son los inhaladores presurizados de dosis medida, los inhaladores de polvo seco que se pueden dividir en monodosis y multidosis, que ya los vamos a ver, el inhalador de niebla fina, que para el consenso separal de terapia inhalada hace parte de los inhaladores presurizados de dosis medida, y otra forma también de administrar medicamento a la vía respiratoria es a través de las nebulizaciones, que sobre ese tema no vamos a hacer énfasis en esta noche. Empecemos con los inhaladores presurizados de dosis medida. Tenemos, o la literatura nos dice que tenemos dos tipos de inhaladores presurizados de dosis medida, uno es el mecánico y el otro es el activado por la respiración. Actualmente nosotros seguimos contando en Colombia con el mecánico. En algún momento tuvimos el activado por la respiración, muy seguramente más adelante lo volvamos a tener. ¿A qué hace relación el inhalador mecánico? Sabemos perfectamente que es aquel en donde nosotros al presionar la parte superior del recipiente va a salir el medicamento. La diferencia con el inhalador presurizado de dosis medida activado por la respiración es que justamente el paciente no tiene que accionarlo, sino que depende del flujo inspiratorio que genere el paciente, va a salir el medicamento. Ventajas y limitaciones de los inhaladores presurizados de dosis medida. ¿Qué ventajas tienen? Son económicos, tienen una gran variedad de principios activos, son portables, compactos, el paciente refiere la percepción del fármaco. ¿Qué limitaciones tienen los inhaladores presurizados de dosis medida? Requieren de un propelente. El paciente refiere que es difícil de coordinar y nosotros como educadores lo observamos. Difícil de coordinar la pulsación con la inhalación. Puede llegar a tener un efecto frío-frión que en ocasiones es irritante. Recordemos que ese efecto frío-frión hace relación a cuando nosotros aplicamos un aerosol en la piel. Esa misma sensación que sentimos en la piel la siente el paciente cuando realiza su inhalador de dosis medida directamente en la vía aérea sin el uso de inhalocámaras o espaciadores. Y más adelante vamos a hablar al respecto del tema. Inhaladores de polvo seco, como los que tenemos en la pantalla, de dosis única, multidosis, que a su vez se dividen en tipo reservorio y tipo blister, que también ya los vamos a repasar. ¿Qué ventajas y limitaciones tienen los inhaladores de polvo seco? Las ventajas son pequeños, de fácil manejo, discretos, no utilizan gases propelentes contaminantes. Algunos tienen indicador de dosis, lo que le permite al paciente conocer cuántas dosis o de cuántas dosis dispone. Limitaciones que tienen los inhaladores de polvo seco. No son utilizables en pacientes con ventilación mecánica, porque justamente se necesita que el paciente genere un flujo inspiratorio para poder recibir el medicamento. Ocasionan otra limitación, ocasionan un mayor impacto a nivel orofaringeo. Esa diapositiva se relaciona a cómo funcionaría el inhalador de polvo seco. Tenemos si hablamos en términos un poco más técnicos, tiene una entrada de energía que genera que se genera por la fuerza inspiratoria. En este caso, la energía del dispositivo lo ejerce el flujo y la presión, y el proceso que se realiza es la desagregación del medicamento a algunas partículas que generalmente lo llevan el medicamento junto con la lactosa, la partícula grande, que es la que observamos en la pantalla en color azulito, grandecita. En el momento de hacer el flujo inspiratorio se desagrega
cuando va pasando por la vía aérea, queda la partícula grande a nivel, a nivel bucal, y la partícula pequeña va a pasar a la vía aérea inferior. Entonces, este flujo de aire generado por el esfuerzo inspiratorio del paciente es lo que hace que se desagregue este medicamento de la lactosa y que finalmente pase el medicamento a la vía aérea inferior. Una invitación que nosotros siempre hacemos, a pesar que lo mencioné anteriormente, que toda la información que yo traigo es referenciada de la ficha técnica de cada dispositivo inhalatorio, que no me es permitido hablar de dosificación ni del compuesto de cada medicamento, solo del uso del dispositivo como tal, es a revisar siempre las recomendaciones del fabricante. Inhalador presurizado de dosis medida. ¿Cuáles son las instrucciones que nosotros le damos a nuestro paciente sobre la forma de utilizar este dispositivo inhalatorio? Antes, acá lo vemos en el dibujito que tenemos, en la fotografía que tenemos a mano derecha, cuando nos dice que retire la cubierta de la boquilla oprimiendo suavemente los lados de esta. Nosotros como educadores siempre lo que hacemos antes de hacer ese paso es verificar la fecha de vencimiento y enseñarle al paciente, y esto aplica para todos los dispositivos inhalatorios, enseñarle al paciente en dónde se encuentra la fecha de vencimiento para que la pueda identificar antes de empezar a seguir los pasos para su uso. Revisamos que el interior, luego que retiramos la tapa del dispositivo, revisamos que en el interior no exista ningún objeto extraño. Recordemos que en muchas ocasiones el paciente bota la tapita y por este orificio caben muchas cosas. Y quien hace educación se ha encontrado con sorpresas. Entonces, nosotros tenemos que verificar que adentro no exista ningún objeto extraño. Luego lo agitamos enérgicamente. Entonces acá, ¿qué nos dicen algunas fichas técnicas? Algunas fichas técnicas nos dicen que son 10 segundos, otras no dan tiempo. Acá es importante como institución establecer la forma o cómo vamos a darle las indicaciones a los pacientes. Cuando nosotros establecemos esa forma de darle la indicación al paciente, vamos a tener un consenso en donde el paciente va a recibir, no importa quién lo esté educando en la institución, pero todos le vamos a dar la misma instrucción. Entonces, agitarlo enérgicamente con la finalidad de que se mezcle uniformemente la mezcla. Vale la redundancia. Preparar la vía aérea es importante con los dispositivos inhalatorios, no solamente con este, con todos los dispositivos le decimos al paciente que tome aire por la nariz y lo bote por la boca lejos del dispositivo. Posteriormente, fijémonos en la forma y recordémosle al paciente la forma como debe tomar el dispositivo inhalatorio. El pulgar, el dedo gordito, es el que, sobre el que va la base del dispositivo, y quien va a hacer el disparo es el índice. En los años en los que trabajé anteriormente a este cargo, cuando nosotros hacíamos educación, eran muy pocos los pacientes, por no decir que casi nulo, en donde utilizaban o nos tomaban el inhalador de esta forma. Normalmente yo trabajaba para un programa de pacientes en donde el menorcito tenía 65 y el mayorcito 102, y ninguno tomaba el dispositivo de esta forma. Ellos normalmente lo toman con toda su manito y tratan de hacer la pulsación con este dedito, con el dedo gordito. Incluso algunos lo toman con las dos manos para poder oprimir el cartucho y que salga el medicamento. Entonces, esos son los primeros pasos en los que nosotros hacemos énfasis al paciente sobre el uso del dispositivo del inhalador presurizado de dosis media. Lo llevamos a la boca, como lo muestra la imagen o la fotografía de la parte de abajo, después de que hemos preparado la vía aérea, y le decimos al paciente que inicie la inhalación. Allí es donde encontramos los errores críticos en nuestros pacientes. Entonces el paciente debe ponerlo, ajustarlo con su boquita, así como lo muestra la imagen, ajustándolo con los labios sin morderlo. Inicia la inspiración por la boquita y luego sí oprime el dispositivo para que salga el medicamento. ¿Esto qué va a permitir? Cuando el paciente genera un flujo inspiratorio previo a oprimir el cartucho, hay un flujo que nos está garantizando que va a ir a la vía aérea inferior. Entonces, inicia el flujo inspiratorio, oprime el cartucho, sigue el medicamento y se deposita donde nosotros necesitamos. No sé si, creo que había alguna pregunta. Hasta el momento no, doctora, no tenemos ninguna pregunta. Bueno, muchas gracias.
¿Cuál es la forma de hacer la inspiración? En la diapositiva lo dejamos con otro color, porque normalmente en esto sí nos equivocamos nosotros como educadores, porque en lo que nosotros hacemos o la instrucción que le damos al paciente es la misma forma con todos los dispositivos inhalatorios, la forma de hacer la inhalación, y resulta que no, porque recordemos que, como lo mencioné anteriormente, cada dispositivo tiene una resistencia interna diferente, una tecnología distinta, y debe realizarse la inspiración de acuerdo a como nos la recomienden en la ficha técnica. Con este dispositivo inhalatorio, la forma de hacer la inspiración es de forma constante y profunda. Sostiene la respiración tanto tiempo como sea cómodo, o 10 segundos, y retira el dispositivo. Si nosotros, si el paciente le ha sido indicada otra dosis, debemos repetir nuevamente los pasos desde agitar enérgicamente. Desde allí empezamos nuevamente a seguir los pasos anteriormente mencionados cuando el paciente tiene más de una dosis. Bueno, Rapiheller. Rapiheller es un inhalador. Ese es el dispositivo que lo estamos viendo en la pantallita, también lo estoy mostrando acá por la cámara. Antes de utilizar este inhalador, entonces nosotros lo vamos a verificar también la fecha de vencimiento, revisar que esto viene en un envoltorio, revisamos que ese envoltorio es de aluminio, que se encuentre completamente sellado. El dispositivo tiene un dosificador en la parte de arriba, en donde nos va a indicar cada vez que el paciente lo está utilizando, va a ir disminuyendo o se va a direccionar la flechita para indicarnos cuántas dosis más o menos tiene. Va de 120 hasta 10. Acá lo voy a tratar de acercar lo más posible para aquellas personas pues, que todavía no están familiarizadas con este dispositivo inhalatorio. ¿Cuál es la forma de uso? Entonces retiramos nosotros la tapita que protege la boquilla. Luego que la retiramos, entonces le contamos al paciente que la forma de sostener el dispositivo, como lo mencionamos anteriormente con el dispositivo anterior, es con la base del dedo poner el dispositivo, y este es el que va a ejercer la presión. Entonces, como es un inhalador presurizado de dosis medida, tenemos que agitarlo. ¿Y cuánto tiempo nos dice que debemos agitarlo para este dispositivo? 5 segundos. Luego que agitamos 5 segundos, entonces el paciente, cuando está nuevo, vamos a oprimirlo, sale una dosis y verificamos que realmente sí estén funcionando las válvulas, que no estén tapaditas, y esto se lo mostramos al paciente. Bueno. Preparamos vía aérea, tomamos aire por la nariz, lo botamos por la boquita lejos del dispositivo, lo llevamos como lo muestra la imagen, ajustándolo con los labios sin morderlo, empezamos a hacer la inspiración y oprimimos el cartucho. La forma de hacer la inspiración con este dispositivo es lenta y profunda. Sostenemos la respiración tanto tiempo como sea cómodo y lo retiramos. Algo que no mencioné con el primer dispositivo, con el inhalador presurizado de dosis medida, es que se debe hacer enjuague posterior al uso del mismo. Es una recomendación que le debemos dar a nuestro paciente. Y cuando hemos terminado, entonces volvemos a cubrirlo. Doctora, disculpe, tenemos la primera pregunta realizada por la señora Liliana Cruz. Nos dice: doctora, buenas noches, excelente conferencia. ¿Cómo crear conciencia en la población longeva del uso de dispositivos de inhalación diferentes a los de IDM, si ellos son de la cultura de la MNB? Bueno, es una pregunta muy interesante. Les agradezco mucho el término de doctora, pero recuerden que yo soy terapeuta respiratoria. Entonces, en la población adulta es un reto realizar todo el tema relacionado con la concientización, primero, del uso de los dispositivos inhalatorios. Segundo, que comprendan la técnica de cada dispositivo que administra el medicamento. Y tercero, para hacerle seguimiento o que los pacientes realicen su seguimiento ya en casa. Entonces, de aquí es importantísima la educación que nosotros le estamos dando al paciente y el refuerzo que nosotros necesitamos darle.
Nosotros tenemos, o mejor, en los buscadores podemos encontrar muchas herramientas. Incluso nosotros también contamos con algunas herramientas para darle educación al paciente, en donde lo primero que le enseñamos al paciente es que conozca su enfermedad. Créanme que cuando el paciente sabe lo que tiene, por qué lo tiene y qué hacer para disminuir estos síntomas respiratorios, él va a mejorar su adherencia. Si el paciente no comprende por qué le ordenaron 3 dispositivos inhalatorios, el uno es rojo, el otro es amarillo, el otro es verde, y no sabe cómo se utiliza cada uno, realmente el paciente no vamos a lograr que sea adherente. Entonces nosotros, lo primero y lo fundamental es educar a nuestro paciente sobre enfermedad, y luego sí sobre uso de dispositivos inhalatorios, porque una vez, como lo mencioné anteriormente, que el paciente comprende lo que tiene, es más fácil que se nos adhiera el tratamiento, porque entonces les vamos a enseñar que existen unos medicamentos que pueden controlar sus síntomas respiratorios, disminuirlos y evitar el progreso de su enfermedad. Allí el paciente ya nos presta un poco más de atención. También tenemos otra herramienta que podemos encontrar en los buscadores, que es un test, el test de adherencia al uso de dispositivos inhalatorios. Es bastante interesante porque nos va a identificar frente a qué paciente nos enfrentamos. Si es un paciente que no toma su medicamento porque no sabe cómo realizar sus dispositivos inhalatorios, o si es un paciente que no utiliza los dispositivos inhalatorios porque no quiere, o es un paciente que no utiliza los dispositivos inhalatorios porque no comprende realmente para qué son. Entonces, cuando nosotros identificamos este tipo de paciente, vamos a mirar con qué estrategia nos vamos sobre cada uno. Es un test que ya se está aplicando y que ya muchas instituciones están aplicando, en donde son 12 preguntas. Las 10 primeras preguntas las puede resolver el paciente solito, y las otras 2 preguntas sí necesita que nosotros estemos allí porque tenemos que verificar cómo está utilizando sus dispositivos inhalatorios. Muchas gracias por la pregunta, espero haber resuelto esa inquietud. Limpiar el uso del dispositivo inhalatorio, como lo vemos en la pantallita, normalmente se hace sin agua, sin ningún tipo de líquido. Para este dispositivo inhalatorio lo recomiendan con un paño en seco. Bueno, cámaras de inhalación y espaciadores. Entonces vámonos con nuestra segunda pregunta, Valerie, por favor. Debemos, como educadores, recomendarle al paciente el uso de inhalocámaras o espaciadores con los inhaladores presurizados de dosis medida. ¿Sí o no? Pueden hacer sus votaciones. Toda la noche llevo diciéndole a Alexandra Valerie, mil disculpas, Alexandra. No se preocupe, doctora. Usted me indica cuándo finalizamos votación. Bueno, yo creo que ya. Bueno, entonces, muy bien. Lo tenemos súper claro. Los inhaladores presurizados de dosis medida, debemos nosotros siempre recomendarle al paciente que lo use con inhalocámaras o con espaciadores. Recordemos por qué. Gracias, Alexandra. Perdón que no me quiere avanzar. Ya. Las inhalocámaras o espaciadores encontramos, afortunadamente para nuestro paciente, que existen muchas en nuestro mercado en Colombia. Como encontramos espaciadores simples, como son los que observamos acá en la pantalla, que son tubos rígidos en donde no contienen o no tienen válvulas, válvulas que ya vamos a mirar en el siguiente. Pero también encontramos inhalocámaras con válvulas o bidireccionales. Es importante que nosotros le evaluemos al paciente qué tipo de dispositivo tiene, en este caso inhalocámara o espaciador, para enseñarles cuál es la forma de utilizarlo. Entonces el paciente puede tener, yo acá solamente tengo 3,
de las muchas que puede llegar a tener el paciente. Entonces, por ejemplo, este es un espaciador. Vemos que no, en el interior, que no tiene ningún tipo de válvula. Y es un espaciador simple. Tenemos inhalocámaras que van ya más sofisticadas, que van con válvulas uni o bidireccionales, perdón, yo retiro acá para poder observar. Las válvulas son unidireccionales, que lo que hacen es impedir que el medicamento se devuelva si el paciente no ha tenido o un flujo inspiratorio adecuado o llega a toser. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros, bueno, pero antes de eso, sí, ¿por qué es importante recomendarles el uso de inhalocámaras o espaciadores? Tenemos muchas ventajas. Primero, al separar el dispositivo inhalatorio de la boquita, lo que vamos a permitir es que se desacelere cuando accionamos el dispositivo, se desaceleren las partículas y que haya una menor impactación a nivel orofaríngeo y que el medicamento realmente vaya a nivel pulmonar. Adicionalmente, tenemos un mayor tiempo de evaporación del propelente, un menor efecto frío-freón, que como lo mencionamos anteriormente, en algunos pacientes refiere que tienen irritación o pueden llegar a presentar irritación por este tipo de efecto. Entonces, vamos a garantizar que el medicamento realmente llegue a la vía aérea, que el paciente sea más cómodo para él, ya no tiene que coordinar la pulsación con la inspiración, porque ya va a tener más tiempo para hacer la inspiración. Muchas ventajas tenemos con las inhalocámaras y espaciadores, estas son las más importantes. Este escenario, no sé ustedes, mis colegas, tengan este escenario aún con sus pacientes. Yo pensé o creía que, por ejemplo, en la fotografía que tenemos en la parte superior derecha, esto es un cono de papel. Estas fotografías no son colombianas, nosotros las habíamos tomado de la referencia que está acá en la diapositiva, pero al tener la oportunidad de compartir con diferentes colegas y estar en diferentes charlas, hemos encontrado que en algunos lugares utilizan el cono de papel para el uso del inhalador presurizado de dosis media, lo cual es altamente preocupante. Es un aerosol. ¿Dónde va a quedar el aerosol? En el momento en que tenemos un cono de papel, se va a absorber. Entonces, allí jugamos nosotros también un papel fundamental en que si la institución no puede, por diferentes formas, o no ha logrado el mecanismo por el medio del cual entregarle una inhalocámara o un espaciador, que es más económico al paciente, estos escenarios tenemos que evitarlos. El escenario de la parte inferior derecha de la botellita, muy seguramente ustedes son muy jóvenes, yo fui de la vieja escuela en donde nosotros encontrábamos lugares en donde todavía no era tan frecuente el uso de las inhalocámaras y los espaciadores, incluso habían muy pocos, el paciente no los podía comprar y se tenía que improvisar con la botellita de agua. De hecho, nosotros acá en Colombia lo hacemos al contrario. Desde donde está esta imagen. Nosotros ponemos el dispositivo en la parte poníamos en la parte de la boquita y hacíamos un corte transversal, incluso se ponían diferentes tipos de elementos para evitar que el paciente dañara su carita. Entonces, estos escenarios, si bien es cierto que en el consenso de separar la terapia inhalada nos mencionan que todas las inhalocámaras o espaciadores cumplen con la misma función, que es separar el dispositivo de la boquita para garantizar que entre de una mejor forma el medicamento, sí depende o se garantiza qué tipo de dispositivo se está utilizando para el apoyo de los inhaladores presurizados de dosis medida del depósito pulmonar eficaz o efectivo. La cantidad de medicamento que va a ingresar sí depende de qué tipo de inhalocámara o espaciador se esté utilizando. Si ustedes desean profundizar en este tema, en ese consenso de terapia inhalada está una tablita en donde por país se encuentran algunas inhalocámaras o espaciadores y se puede evidenciar allí cuál es el depósito pulmonar. Bueno. ¿Cómo utilizamos entonces nosotros el inhalador presurizado de dosis medida con la inhalocámara o con el espaciador? Lo primero que tenemos que hacer, igual, fecha de vencimiento, retirar la tapa, verificar que no se encuentre ningún objeto extraño, agitar enérgicamente, lo vamos a poner en el extremo de la inhalocámara o el espaciador, ponemos nosotros nuestro dispositivo
El paciente sí tiene que preparar su vía aérea previamente a administrar el medicamento. Posteriormente, lleva, en este, pues tenemos nosotros algunos que son de boquilla y otros que son de mascarita. En este caso el que yo tengo es de máscara y el que estamos mostrando en la diapositiva es de boquilla. En el caso de la boquilla se ajusta con los labios sin morderlo. En el caso de la mascarita, que puede ser pediátrica adulto, dependiendo del tipo paciente, lo vamos a llevar hacia la boquilla, hacia la nariz y la boca, ajustándolo de tal forma que garantizamos un sellado, un sello adecuado. Luego, entonces, oprimimos el dispositivo inhalatorio, el medicamento pasa al reservorio y el paciente lo va a tomar, si es por la mascarita, lo toma por la boca, lo aspira por la boquita, perdón que voy a retirar esto acá, y si lo tenemos nosotros acá ajustándolo con los labios, sin morderlo, cuando oprimimos nosotros, en este caso no tiene válvulas, entonces pues el medicamento va a pasar más rápido a la vía aérea, entonces el paciente debe también tomar el medicamento por la boquita. La forma, bueno, acá nuestro paciente, perdón que me salté la diapositiva, aquí se muestra la forma como nosotros debemos sostenerlo, que no quede ni abajo ni vaya hacia arriba, sino en una forma en horizontal a la boquita. Sostener el medicamento del tiempo que sea cómodo. Normalmente siempre le recomendamos que sean 10 segundos, no todos los pacientes lo logran, pero sin embargo pues lo mencionamos. Y luego retirar, hacer el enjuague posterior al uso del dispositivo inhalatorio. Esta diapositiva causa controversia. Es la resolución 5269 del 2017 en el artículo 45, en donde algunas instituciones han encontrado en que se apoyan para poder entregar las inhalocámaras a sus pacientes según esta resolución, cuando justifican que los inhaladores presurizados de dosis medida necesitan de otro dispositivo para ser administrado. Lo han logrado, maravilloso. En Colombia son varias las instituciones que están entregando una inhalocámara o espaciador a sus pacientes con el uso de sus inhaladores presurizados de dosis media. Lavar nuestra inhalocámara. Esta recomendación siempre se la debemos hacer al paciente. Debemos ojalá apoyarnos y entregarles un material impreso. De hecho, la guía de práctica clínica para la atención de pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica y también las guías de asma nos dicen o nos mencionan en que nosotros debemos no solamente contarle, tener sesiones educativas con el paciente individuales y grupales, sino también apoyarnos con información en físico para que el paciente recuerde en su casa cómo se utilizan los dispositivos y también cómo se lava la inhalocámara. Desarmamos la inhalocámara en cuantas partes nos lo permita, hacemos una mezcla de agua con jabón líquido o un detergente muy suave, sumergimos todas las partes de la inhalocámara, lo dejamos allí de 15 a 20 minutos. Estas indicaciones que estamos dando depende también de la ficha técnica de cada inhalocámara. Y también nosotros tenemos o les hacemos a ustedes, colegas, una invitación a leer cada ficha técnica porque no todos tienen las mismas instrucciones. Lavar con suficiente agua las partes de la inhalocámara. Para esta inhalocámara nos dicen que solo la boquilla. Normal, lo que nosotros hacemos en las demás inhalocámaras es lavarlas todas con suficiente agua y dejar secar al aire. No necesitamos nosotros secarlas ni con papel ni con pañitos de tela y eso se lo recomendamos al paciente. Y armarla nuevamente una vez que se encuentra seca. Bueno, pasamos a los inhaladores de polvo seco. Con los inhaladores de polvo seco vamos a encontrar el primero por orden alfabético, que es el Aerolizer. Aerolizer es un inhalador de polvo seco, monodosis, y tiene un blister con unas capsulitas que nosotros vamos a ir retirando a medida que vamos a enseñar al paciente cómo utilizarlas. Sé que ustedes han encontrado también pacientes en donde pasan de un dispositivo inhalatorio, como los anteriormente mencionados, a otro tipo de medicamentos. Si nosotros no le explicamos al paciente que hay unas cápsulas para inhalar, muy posiblemente que vamos a encontrar uno de los errores críticos, que es que el paciente ingiere la cápsula. Entonces nosotros como educadores ejercemos una función bastante importante para enseñar a nuestro paciente que esas cápsulas son para inhalar.
Retiramos la tapa protectora del inhalador. Si tiene flechita, que es el caso de este dispositivo, entonces lo que nosotros hacemos es girarlo, dejando al descubierto el dispositivo o el depósito, mejor, donde vamos a ubicar la cápsula. Posteriormente retiramos la capsulita del blister. Todos estos dispositivos que tengo acá están vacíos por seguridad y recomendación de GSK, entonces el blister lo podemos observar en la fotografía. Retiramos la capsulita, lo ponemos en el depósito, giramos la base del dispositivo, como lo muestra también acá la imagen. Y posteriormente lo que vamos a hacer es a oprimir los dos botones que se encuentran en la parte lateral. Cuando enseñamos al paciente que oprima y retire. Cuando esto sucede, entonces se perfora la capsulita. Perdón que estoy cerca de un hospital. Se perfora la capsulita y soltamos. Luego, el paciente prepara su vía aérea, toma el airecito por la nariz, lo bota por la boca lejos del dispositivo, lleva el dispositivo hacia la boquita, ajustándolo con los labios sin morderlo, y la forma de hacer la inspiración con este dispositivo es rápida y profunda. Sostiene la respiración. Cuando está haciendo la inspiración, hay un zumbido o un sonido característico porque está girando en ese momento la capsulita y está saliendo el medicamento. Entonces, le decimos al paciente que inspire de una forma rápida y profunda, sostenga la respiración tanto tiempo como sea cómodo y lo retira. Cuando nosotros vamos a retirar o retiramos el dispositivo, le enseñamos al paciente a que antes de botar la cápsula, verifique que la cápsula está vacía. Si en la cápsula nosotros abrimos y encontramos que todavía hay medicamento, quiere decir que el paciente no realizó un flujo inspiratorio adecuado y no podemos no hacer uso de esa dosis o desperdiciar la dosis. Tenemos nuevamente que cerrar, darle nuevamente la instrucción al paciente para que realice su inhalación de forma adecuada. Bueno. Breathe Heller. Breathe Heller es un inhalador de polvo seco monodosis. Igual también necesitamos del blister con la capsulita. Retiramos la tapa que protege la boquilla. En este caso no lleva flechitas, entonces lo que hacemos nosotros es que sobre el mismo cuerpo del dispositivo lo llevamos hacia atrás y dejamos visible la parte donde va a ir en la cápsula. Retiramos la cápsula del blister como lo muestra la imagen y posteriormente la ponemos en nuestro depósito, la capsulita, cerramos, luego oprimimos los botones laterales que se encuentran acá en este caso son los de color como amarillito, pueden ser de diferentes colores, oprimimos los botones y soltamos. Este paso de soltar también es importante recordarle al paciente. Luego el paciente prepara su vía aérea, lleva el dispositivo hacia la boquita, ajustándolo con los labios sin morderlo, y la forma de hacer la inspiración con este dispositivo es rápida, constante y profunda. Sostiene la respiración tanto tiempo como sea posible y lo retira. De la misma manera que el dispositivo anterior, antes de botar la capsulita, verificamos que esa cápsula esté vacía. Hacemos enjuague posterior al uso del dispositivo. Discus. Discus es un inhalador de polvo seco multidosis. Tiene un dosificador en la parte lateral en donde nos va a mostrar o nos va a indicar el número de dosis que tiene el paciente. La forma de utilizarlo es de la siguiente manera. Le pedimos al paciente que lo sostenga, así como lo vemos en la fotografía, lo sostenga de esta forma. Luego ponemos el dedo en la parte que está diseñada para este fin, el dedo gordo, y lo llevamos hacia afuera hasta que se escuche un clic. Posteriormente llevamos esta palanquita, la deslizamos hacia afuera hasta que se escuche el otro clic.
Cuando realizamos estos dos pasos, el medicamento ya está listo para ser utilizado. Le pedimos al paciente que prepare su vía aérea, toma aire por la nariz, lo bota por la boca lejos del dispositivo, ajusta sus labios a la boquilla sin morderlo, así como lo muestra la imagen, y la forma de hacer la inspiración con este dispositivo es constante y profunda. Sostiene la respiración tanto tiempo como sea cómodo o los 10 segundos y lo retira. Cuando termina de hacer este proceso, entonces para cerrarlo, nuevamente pone el dedo gordo en la parte que está diseñada para este fin y lo lleva hacia nosotros hasta que queda completamente cerrado. Cuando esto pasa, entonces nosotros verificamos que en nuestro dosificador haya disminuido la dosis. Hacemos enjuague posterior al uso del dispositivo. Ellipta. Ellipta es un inhalador de polvo seco multidosis, tiene un dosificador en la parte de adelante que va disminuyendo a medida que el paciente lo va utilizando. ¿Cuál es la forma de utilizarlo? Le contamos al paciente que debe deslizar la tapa que protege la boquilla hacia una parte lateral. Entonces la desliza hasta que se escucha un clic. Cuando hacemos este paso, el medicamento ya está listo para ser usado. El paciente pone su boquita, así como lo muestra la imagen, ajustándolo con los labios y sin morderlo, sin tapar los orificios que se encuentran en la rejita que se encuentra en la parte de adelante. Y la forma de hacer la inspiración con este dispositivo es profunda, larga y constante. Sostiene la respiración de 3 a 4 segundos y lo retira. Para cerrarlo, entonces nuevamente deslizamos la tapita hacia arriba y el medicamento queda cerrado. Este es el Ellipta. Forspiro. Forspiro es un inhalador de polvo seco multidosis. Tiene una tapa que protege la boquilla. La forma o las instrucciones que nos da el fabricante son las siguientes. Debemos nosotros retirar la tapita. Entonces la tapa, retirarla no, llevarla hacia atrás. Llevamos la tapita hacia atrás de tal forma que queda al descubierto la boquilla. Luego, como lo muestra también la imagen, vamos entonces a preparar el medicamento. ¿Cómo se prepara el medicamento? Acá en la parte, antes de pasar a esa parte, aquí en esta partecita donde nos indican las flechas va el dosificador. En este caso pues está vacío porque no tenemos medicamento. Llevamos esta partecita blanca, la vamos a abrir y la llevamos hacia un lado hasta que se escucha un clic. Allí, si tuviésemos medicamento, pasaría un blister con la capsulita que vamos a perforar. Para perforar esa cápsula tenemos que volver a cerrar, porque acá se encuentran unos elementos que van a perforar la capsulita. Entonces lo que hacemos nosotros es volver a cerrar. Y allí quedaría perforada la cápsula. Luego el paciente va a preparar su vía aérea, lleva el dispositivo así como lo muestra la imagen a la boquita. Y acá hay una recomendación del fabricante y es que los labios deben quedar acá, solo en esta partecita de la boquilla. No pueden cubrir completamente la boquilla porque hay unos orificios o unas válvulas en la parte lateral que no pueden ser tapadas con la boca, tienen que quedar al descubierto, ¿sí? Entonces, así como lo muestra la imagen, se lleva el dispositivo a la boquita. Y la forma de hacer la inspiración con este dispositivo es profunda y nos dice el fabricante e ininterrumpidamente sostiene la respiración tanto tiempo como sea cómodo y lo retira. Hacer enjuague posterior al uso del dispositivo. Después de que el paciente ha terminado de hacer su dosis, entonces acá en la parte lateral vamos a abrir esta ventanita que es transparente y aquí saldría el blister con la cápsula que ha sido utilizada. Nos dice el fabricante, por favor dígale o enséñele a su paciente que puede dejar ir retirando una por una a medida que se va utilizando o se va haciendo la maniobra inspiratoria, o que puede dejar máximo hasta 3 dosis y luego cortar y desechar. Cerramos la ventanita y cerramos para proteger la boquilla.
hacer enjuague igual con el uso del dispositivo. Genuair es un inhalador de polvo seco. Tiene un dosificador en la parte de adelante que va mostrando, va disminuyendo a medida que se va utilizando. Entonces nos dice el fabricante que estos son los siguientes pasos. Retiramos, tiene una tapa que protege la boquilla, oprimimos suavemente y retiramos la tapita que protege la misma. Posteriormente, tomamos el dispositivo en la forma como lo está mostrando la imagen, y acá nos dicen que por favor no lo incline, ¿sí? O sea, ni lo lleve hacia abajo, ni lo lleve hacia arriba, ni lo ponga de esta manera, sino de esta forma como también lo muestra la imagen. Vamos a oprimir, preparamos vía aérea. Siempre preparamos vía aérea antes del uso de los dispositivos inhalatorios. Oprimimos esta partecita de acá, que en este caso viene en color verde, la oprimimos, la llevamos hacia abajo como lo muestra la imagen y soltamos. Cuando esto ocurre, entonces, ¿qué pasa? Que esta ventanita inicialmente debía estar en rojo. Cuando yo oprimo, debe estar en color verde, es decir, que la dosis ya estaría lista para ser utilizada. Si está en color rojo, quiere decir que todavía no hice adecuadamente los pasos anteriormente mencionados, que es oprimirla para que el medicamento esté listo para ser inhalado. Lo llevamos hacia la boquita, como lo muestra la imagen de la parte inferior, igual ajustándolo con los labios sin morderlos, manteniendo la cabeza erguida. Y la forma de hacer la inspiración con este dispositivo es con fuerza y profundamente. Sostiene la respiración tanto tiempo como sea cómodo y lo retira. Cuando lo retira, verificamos que tanto el contador de dosis haya disminuido como que el color que estaba en verdecito, que era cuando nos indicaba que ya teníamos listo el medicamento, una vez que salió el medicamento haya quedado en rojo. Si sigue quedando en verde, el paciente debe nuevamente realizar la inspiración con fuerza y profundamente. Sostener la respiración por tanto tiempo como sea cómodo. Siempre tenemos nosotros que contarle al paciente que este es un paso importante, la pausa postinspiratoria. Y volvemos nuevamente nosotros a cubrir la boquilla. Este es Genuair. Turbuhaler. Es un inhalador de polvo seco multidosis. Tiene una tapa protectora. El dosificador se encuentra en la parte lateral y le enseñamos al paciente a identificar en dónde se encuentra el dosificador. Va disminuyendo aproximadamente de 10 en 10. La forma de utilizarlo, le contamos al paciente que lo debe sostener siempre con la base roja en la parte de abajo, así como lo muestra también la imagen, que tenemos que girarlo hacia un lado y hacia el otro hasta que se escuche un clic. Cuando se escucha el clic, el medicamento estaría listo para ser utilizado. El paciente prepara su vía aérea, pone la boquita ajustándola con los labios sin morderlos en la boquilla, como lo muestra acá la imagen, y la forma de hacer la inspiración con este dispositivo es enérgica y profunda. Sostiene la respiración tanto tiempo como sea posible y lo retira. Si le ha sido indicada otra dosis, nuevamente debe realizar el siguiente paso, girarnos hacia un lado y hacia el otro hasta que escuche el clic, y ahí el medicamento estaría listo para ser utilizado y nuevamente repetimos, hacemos la inspiración. Terminamos de utilizarlo, lo cubrimos siempre y hacemos enjuague posterior al uso del dispositivo. Ese es Turbuhaler. Tweedheller. Es un inhalador de polvo seco, tipo reservorio, todo el medicamento está allí contenido. Le enseñamos al paciente que en la base se encuentra el dosificador para que ellos la identifiquen. Ya sabemos que es importantísimo este paso, que ellos conozcan cuántas dosis tienen. Y en la forma de utilizarlo de la siguiente manera. Giramos para retirar la tapa y queda el dispositivo de esta forma. Lo llevamos hacia la boquita, ajustándolo con los labios sin morderlo, así como lo muestra la imagen, y la forma de hacer la inspiración con este dispositivo es rápida y profunda. Sostiene la respiración tanto tiempo como sea cómodo y lo retira.
Cuando nosotros lo vamos a cerrar o a guardar, o mejor, lo vamos a proteger la boquilla, tenemos que verificar que lateralmente se encuentran unas guías a un lado y al otro lado. Y que la tapa también tiene unas guías. Esto es importante porque cuando nosotros lo vamos a cerrar, tenemos que verificar que realmente sí coincidan, porque es esto lo que nos garantiza que el medicamento se prepare. Es decir, que si yo no lo tapo adecuadamente, no se me va a preparar la dosis. Porque cuando yo hago este giro, cuando yo hago este giro, el medicamento quedaría listo y quedaría preparado. Entonces, si yo no ubico bien la guía donde nos indica el medicamento de la tapa, no se me va a preparar adecuadamente el medicamento. Es importante cuando estamos haciendo educación con este dispositivo inhalatorio, contarle esto al paciente. Hacer enjuague posterior al uso del mismo. Respimat. Respimat es un inhalador de niebla fina. Tenemos que enseñar al paciente o contarle al paciente que primero debemos prepararlo antes de usarlo cuando se lo entregan por primera vez. Entonces, el paciente le van a entregar su dispositivo inhalatorio con su cartucho, en donde vamos a seguir los pasos que nos dan o que nos indican a continuación. Le enseñamos al paciente en dónde está el dosificador, que en este caso pues se encuentra acá en esta partecita. Le enseñamos que inicialmente se encuentra en la parte de arriba y que va disminuyendo a medida que lo vamos utilizando. Que tiene una tapita que va a proteger el cartucho, que tiene una tapita que protege la boquilla. Entonces vamos primero a poner nuestro cartucho. Entonces la forma de utilizarlo es que oprimimos esta pestañita que se encuentra acá en la parte lateral y retiramos la tapa que va a proteger el cartucho. Como el cartucho está por fuera, entonces como lo muestra la imagen, nosotros ponemos el cartucho adentro del dispositivo y lo oprimimos con la manito hasta que quede de esta forma. Cuando ya se encuentra el cartucho acá, en la parte del dispositivo, vamos a protegerlo, entonces buscamos la ranurita que tiene la tapita transparente y lo vamos a tapar. Luego de esto, entonces vamos a seguir con el siguiente paso en su preparación, esto cuando está nuevo. Vamos a girar 180 grados este dispositivo, esta basecita. Aquí no me deja girar, ¿por qué razón? Porque está vacío. Por no vacío, el vacío está, el cartucho está vacío, ya se terminaron todas las dosis y por eso no me lo va a dejar girar. Si tuviese medicamento, entonces giramos 180 grados, retiramos la tapa que protege la boquilla y siempre le contamos al paciente que esa boquilla debe ser dirigida al piso. Oprimimos el dosificador, que es este botoncito que se encuentra en la parte superior del dispositivo, lo oprimimos y sale el medicamento. Va una dosis. Cerramos. Giramos nuevamente 180 grados, retiramos la tapa que protege la boquilla, oprimimos, van 2 dosis. Luego lo hacemos por tercera vez y luego por cuarta vez. Cuando lo hacemos estas ya 4 veces, el medicamento ya está listo para ser utilizado. Entonces esta era la preparación. Ahora le enseñamos al paciente cómo se usa. Entonces le decimos al paciente que gire 180 grados, ¿cierto? La basecita, retiramos la tapa que protege la boquilla, lo lleva hacia la boquita, así como lo muestra acá la imagen, ajustándolo con los labios sin morderlo. Oprimimos el botón que se encuentra en la parte superior, que es el botón que va a liberar la dosis. Oprimimos el botón y la forma de hacer la inspiración es lenta y profunda. Sostiene la respiración tanto tiempo como sea cómodo, o los 10 segundos, y lo retira. Si le ha sido indicada otra dosis, nuevamente cerramos. Esto es por protección. Cerramos la boquilla, giramos 180 grados, nuevamente retiramos, va la boquita, oprimimos el dosificador y hacemos la inspiración lenta y profunda. Y retiramos.
hacemos enjuague posterior al uso del dispositivo. Revolizer es un inhalador de polvo seco monodosis. El medicamento viene con su blister, con sus capsulitas. Entonces le contamos al paciente que tiene un depósito donde vamos a dejar allí la cápsula. Acá tiene una ventanita que nos permite observar cuando vamos a dejar la capsulita. Retiramos la cápsula, la dejamos en el depósito y vamos cerrando. Entonces, cuando nosotros estamos cerrando este dispositivo, lo que pasa es que van saliendo las lancetas, perforan la cápsula y cuando termino ya de cerrar, estas lancetas se esconden. Entonces, esto es importante enseñárselo al paciente. Entonces, toma su capsulita, la pone allá adentro y cierra. Y el paciente entonces va a decir, ¿y qué más le hago para preparar la dosis? Entonces, por eso tenemos que contarle que a medida que va cerrando, salen las lancetas, perforan y cuando ya terminó de cerrar, se vuelven a esconder. El paciente prepara su vía aérea, toma aire por la nariz, lo bota por la boquita lejos del dispositivo, lo lleva hacia la boquita y acá el fabricante nos dice que debe inclinar la cabeza levemente hacia atrás, levemente. Y la forma de hacer la inspiración con este dispositivo es rápido y profundo. Sostiene la respiración tanto tiempo como sea cómodo y lo retira. Verificar que la cápsula está vacía antes de desecharla. Ya lo vimos. Bueno, este era el último dispositivo inhalatorio. Entonces, ¿cómo vamos con el tiempo? Creo que bien. Vamos con preguntas. Por favor, todas las inquietudes que tengan, recomendaciones, sugerencias, son bienvenidas. Doctora, en este momento no tenemos preguntas adicionales por el chat. Las personas que deseen hacer sus preguntas al aire, en este momento pueden activar perfectamente los micrófonos. Gracias, Alexandra. Les recordamos que de igual manera estamos transmitiendo por Facebook Live. Si las personas también del live quieren de pronto realizar alguna pregunta que podamos contestar por este medio. Buenas noches, doctora. Doctora, una pregunta. Pues yo entré un poquito tarde a la reunión por lo que venía del trabajo. Una pregunta con los inhaladores que van por vía aérea, por la nariz. No alcancé no sé si ya le habían dado la explicación. Yo manejo una paciente de 94 años. No mencionamos en esta charla los inhaladores que son nasales. Estábamos más haciendo, o toda la charla la hicimos relacionada con los medicamentos que son de los dispositivos inhalatorios inhalados para enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, de pronto, este tipo de paciente que tú tienes, que son pacientes que necesitan el uso de inhalador por vía nasal, tienen otro tipo de patología. Sin embargo, nosotros siempre le recomendamos al paciente que igual verifique la fecha de vencimiento. Es importantísimo que el paciente conozca que ese inhalador es por la nariz, ¿sí? Que fue indicado para la naricita, de hecho pues tiene su forma exclusiva para la nariz, porque ya nos ha sucedido con algunos pacientes al contrario, que le indican inhalador presurizado de dosis medida para ser utilizado por la boquita y de pronto por equivocación en la farmacia le entregan uno nasal. Entonces esto sí es importante que conocer qué tipo de medicamento y para qué patología le están indicando el inhalador. Creo que vamos con una pregunta, es la última pregunta, Alexandra, por favor. Sí, doctora, tenemos una pregunta a través del chat que nos realiza Janet Pandiño. Dice, buenas noches, ¿en las salas ERA está autorizado la entrega de inhalocámaras? En las salas de espera. Perdón, en las salas de enfermedad respiratoria aguda, en las salas que hay en las diferentes clínicas que se llaman salas ERA, enfermedad respiratoria aguda. Bueno,
Gracias por la aclaración. Hay una gran diferencia, sí, señor. En salas ERA, si está autorizado el uso o entrega de inhalocámaras o espaciadores, depende del protocolo que esté utilizando la institución. Si el paciente ya viene utilizando una inhalocámara o un espaciador y llega a un manejo en salas ERA, muy posiblemente que la persona que se encuentra a cargo del servicio va a utilizar la misma inhalocámara o espaciador que está utilizando el paciente, pero debe verificar que se encuentre en buen estado. Conocemos algunos casos, y no puedo hablar desde la evidencia, sino más desde la experiencia, desde la poca experiencia que tengo con salas ERA, en donde algunos pacientes no les entregan o no se les entrega las inhalocámaras o los espaciadores, casi generalmente utilizan espaciadores por el costo, y tienen la política del uso y reuso con esterilización, pero lo que normalmente debería suceder es que se le entregue la inhalocámara o su espaciador al paciente, porque muy seguramente que va a salir con indicaciones, esto depende ya de las indicaciones del médico y del especialista, saldrá con indicaciones de uso de dispositivo inhalatorio. Entonces, si le estamos nosotros enseñando a utilizar su inhalocámara, el paciente sale sin ese dispositivo, pues va a tener dificultad a la hora de administrarse el medicamento. Pero siempre tenemos que seguir el protocolo institucional. Normalmente lo que dice en las salas era inicialmente, aquí perdón la cuña, porque no lo conozco, solo lo leí, del doctor Aristizábal, ellos entregaban y se debe entregar la inhalocámara, o el espaciador, pero esto depende también de cómo lo esté manejando la institución. Perfecto, doctora. En este momento no tenemos más preguntas a través del chat. Bueno, entonces, Alex, vámonos con nuestra tercera pregunta. Ok, perfecto. Está en el aire, doctora. Entonces, la tercera y última pregunta es una pregunta muy sencilla. ¿Es responsabilidad exclusiva del terapeuta dar las instrucciones del uso de los dispositivos inhalatorios? La respuesta es sí o no. Entonces, por favor, hagan sus votaciones. Miremos cómo nos fue con las votaciones. Alexito, por favor. Nos dice, sí, es responsabilidad exclusiva del terapeuta dar instrucciones del uso adecuado de dispositivos inhalatorios, el 53%, interesante, y no el 47%. Entonces, esta pregunta es una pregunta más relacionada a quiénes deben dar la educación del uso de dispositivos inhalatorios. Si bien es cierto que a través de las funciones como terapeutas cada vez nos empoderamos más y tomamos el control de este tema, no todas las instituciones cuentan con terapeutas respiratorios. Nosotros hemos visitado lugares muy remotos en Colombia en donde no hay terapeutas respiratorios, en donde quien da las instrucciones es la persona que está en ese momento con el paciente, que es la enfermera o el auxiliar de enfermería. Entonces, si hay terapeuta, maravilloso, porque nosotros podemos, en grandes ciudades como estas, maravilloso porque nosotros podemos hacer la educación, pero no es exclusividad en cuanto a, de acuerdo a la cobertura. Entonces, nuestro paciente, por ejemplo, en un lugar remoto, en donde no esté el terapeuta respiratorio, ¿quién le da la instrucción al paciente? Entonces, esta es más una invitación a que nosotros debemos garantizar a todos los profesionales que participan en educación o que están frente a pacientes, desde el médico que ordena el medicamento, desde el especialista, seguido por si está el regente de farmacia o si está el auxiliar de farmacia. Si hay terapeuta, maravilloso, es el escenario ideal, pero si no están, todos debemos conocer el uso de los dispositivos inhalatorios, porque el paciente nos puede preguntar, a cualquier persona dentro del programa respiratorio nos puede preguntar cómo se utiliza el dispositivo inhalatorio. Y si en ese momento no está el terapeuta o no tenemos terapeuta y la educación está a cargo de enfermería,
Entonces nosotros tenemos que como equipo compartir este conocimiento y por eso nosotros también dictamos estas charlas a todas las personas que trabajan en salud, no solamente a terapeutas, auxiliares de enfermería también, porque se convierten en la mano derecha a la hora de verificar los dispositivos inhalatorios. Muy seguramente que si hay un solo terapeuta respiratorio para una institución, no va a poder abarcar todos los pacientes que tiene y debe delegar algunas funciones y verificar y hacer controles para saber si realmente sí el paciente está utilizando o no está utilizando los dispositivos inhalatorios. Esta pregunta fue bastante interesante la respuesta. Comprendo desde la parte de como terapeutas es una de nuestras funciones principales hacer educación, pero hace también alusión a aquellos pacientes, a aquellos lugares en donde no hay terapeuta y nosotros tenemos que compartir nuestra información y compartir nuestras experiencias con las personas o con nuestros equipos de trabajo para poder que el paciente realmente, el beneficio es para el paciente bien educado sobre el uso de los dispositivos inhalatorios, es un paciente que va a ser adherente a nuestras terapias. Entonces, muchas gracias por esas respuestas. Bueno, no sé si exista otra pregunta o alguna recomendación, alguna participación. Creo que no hay más preguntas. No, doctora, en este momento no tenemos más preguntas. Bueno, entonces agradecerles mucho por este espacio. Sé que en sala teníamos personas con mucha experiencia en el uso de dispositivos inhalatorios. Me encantó verlos y saber que estaban allí presentes apoyando este tipo de charlas. Muchas gracias a Respirar por la invitación. Y bueno, no siendo más, entonces una muy buena noche para todos. Muchísimas gracias a nuestro terapeuta, Dora Pinzón, por su acompañamiento. Aprovechamos para invitarlos el día sábado. Tenemos una segunda conferencia, acompañados también con la doctora Dora Pinzón, para tratar el tema de POC. La conferencia se llevará a cabo a partir de las 9 de la mañana, de 9 a 11 de la mañana, el día sábado. Por favor, las personas que estén interesadas o en esta base de datos que se inscribieron, les vamos a hacer llegar la invitación y la ruta para que puedan realizar la conexión. Sí, Alexandra, acá es importantísimo conocer que la charla que vamos a dictar para el sábado es para pacientes y cuidadores. Maravilloso que nos quieran acompañar, ojalá que le puedan compartir ese link a los pacientes y cuidadores. Va a ser una charla de fundamentos básicos para los pacientes y cuidadores, entonces qué bueno que se la puedan compartir a las personas que hacen parte en sus instituciones. Claro que sí, doctora. Muchas gracias por el aporte. A todos ustedes, muchísimas gracias por su participación y esperamos encontrarnos de nuevo el sábado. A la doctora Dora, gracias por haber compartido esta noche sus conocimientos y una feliz noche para todos. Muchas gracias, Alexandra. Una feliz noche para todos.